el estudio o una lectura de la carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 23. Vamos a seguir esta lectura. Tema: tras la corona del Evangelio. Tras la corona del Evangelio. Tema de hoy. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, estamos aquí una vez más en la presencia de Dios, dispuestos para oír tu palabra, para aprender de Dios, para recibir, oh Señor, del cielo y de la tierra, la fortaleza, Señor, que viene del cielo, el alimento que viene de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, Señor, que es el alimento y el sustento del alma, que es la lámpara que nos muestra el camino por donde debemos de andar y cómo debemos vivir para Dios. En el nombre de Jesús, úsame ahora a favor de su pueblo, de su iglesia, que podamos ser instrumentos que llevemos un mensaje de fortaleza, oh Dios, de vida, de esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pablo viene en su disertación y él ha dejado claro qué es lo primordial de su llamado. ¿Por qué, aún teniendo privilegios de los cuales pudiera echar mano, se ha privado de todos los privilegios y prefiere morir antes que se desvanezca esta mi gloria? La gloria para el apóstol era poder ver muchas personas convertidas a Dios. Era poder ver que aún en la iglesia de Corinto, donde estaban pasando cosas que desdibujaban la obra del Espíritu Santo, Pablo quería que esa iglesia volviera a una total armonía y que volvieran a ¿qué? A ser ese uno solo en Cristo, donde el poder de Dios que se había manifestado de una manera tan grande, porque si había una iglesia que tenía dones espirituales de Dios tan impresionantes, era la iglesia de Corinto. Sin embargo, ellos habían en algún momento perdido la esencia del ser, que era lo que Pablo estaba llamando la atención, del ser y no del hacer, porque ellos se jactaban en el hacer, pero Pablo no se jactaba en el hacer, porque él tenía de qué gloriarse por lo que él era, pues era un apóstol, tenía derechos, pero no se gloriaba en eso, sino en ser del Señor, en ser un instrumento para Dios, en ser alguien que por medio de su vivir, de su predicación, Cristo de verdad fuera enaltecido y fuera glorificado. Esa era la esencia del Evangelio para Pablo, y eso se lo quería comunicar a la iglesia allí en Corinto, y eso precisamente es lo que el Señor quiere seguir haciendo en su iglesia. Entonces, por eso la renuncia a los privilegios tenía que ver con el premio que él anhelaba, con el galardón, y era poder traer muchas almas, poder ver muchas personas de verdad ofreciendo su vida al Señor, rendida al Señor. Y por supuesto, él está puesto como el ejemplo. Pablo está siendo el ejemplo para que de alguna manera puedan ver la iglesia de Corinto,
cómo es que se puede y se debe vivir para el Señor y a qué cosas de pronto hay que renunciar con tal de alcanzar esa corona, ese premio, y ese premio es poder ver muchas gentes, muchas personas convertidas. Y dice, y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea que todo lo que él está haciendo, que en este caso, cómo ha vivido y le ha tocado someterse, aún entre los judíos, entre los gentiles, tiene que renunciar a muchas cosas, porque el que es misionero tiene que renunciar hasta su propia cultura. En estos días estaba viendo un programa del misionero desde África y llamó la atención del hermano Jeremías el atuendo que tenía con su familia, un atuendo totalmente distinto. Y entonces le pregunta el pastor que estaba hablando con él, dice que qué significaba esa vestimenta. Y esa vestimenta significaba que estaba vestido conforme a las costumbres y a la tradición de el pueblo caboverdiano. Él está en unas islas allá en África, en Cabo Verde, el hermano Jeremías Velázquez. Y eso significa que el misionero tiene que renunciar a su propia cultura, a su propia esencia. Uno ve que el connacional, el colombiano sale de aquí, o el de otro país sale a otro país y allí saca su bandera a relucir, saca sus colores, el colombiano lleva su propio sombrero, el sombrero volteado, el himno nacional lo canta, se viste con la camiseta que es alusiva a algún equipo o a la selección Colombia, y lo que hace es enalborar, sacar arriba su tierra, sus raíces, su cultura. Pero Pablo en este mensaje que muestra a los corintios dice, yo me ha tocado hacerme de todo, o sea, él se hacía la cultura, se hacía como si fuera de ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran recibir el Evangelio. Pues eso fue lo que hizo el Señor Jesús, el cual siendo igual a Dios, o sea, Dios no se aferró a lo que él era, sino que se despojó de su trono, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se sometió. ¿A qué? Se sometió a ser visto como cualquier hombre aquí en esta tierra, a ser pasado desapercibido. Si el Señor se hubiera presentado como alguien, como Dios, hubiera hecho señales extraordinarias, la gente no se le hubiera arrodillado, no se le hubiera inclinado, pero cuando le preguntaban a él, ¿quién eres tú? Jesús no decía, el Hijo del Hombre. Él pasó como el más desapercibido de todos, como el hombre más sencillo, y siendo Dios, se humilló a esa condición de hombre. Pablo ha entendido eso. Pablo sabe qué es hacerse a los hombres. Mire que Jesús se sometió a esa condición, pero no pecó. Se sometió a la condición de hombre, pero aunque era hombre en todo, dice la palabra, el cual en él no hubo engaño en su boca. Él no hizo pecado, él no tuvo maldad. Fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, asumió la condición humana, pero sin pecado. Así que, qué lindo y qué hermoso lo que Dios nos ha dejado como ejemplo. El apóstol Pablo precisamente enumera eso, resalta eso, de que él se ha privado y todo lo hace por causa del Evangelio para hacerse copartícipe
del Evangelio. ¿Qué significa eso? Todo lo que hace es para participar de los frutos del Evangelio. Cuando Juan estaba predicando, a Juan le vinieron un grupo de personas y le dijeron, oiga, hay algo que está pasando. Aquel del cual tú dijiste y hablaste, también bautiza, también tiene gente, y hay muchos que le siguen y se están yendo con él, y usted está, y usted está menguando. Y Juan dice algo tan lindo, dice, el que tiene la esposa es el esposo. O sea, la esposa, ¿para quién es? Tiene un dueño. Es el esposo. Y dice, yo que soy el amigo, me gozo. Me gozo de ver el fruto. Porque Juan el Bautista se gozaba de que su ministerio, que era presentar al Mesías, al Cristo, estaba dando el fruto. Y era que lo siguieran a él. Por eso Juan dijo, yo no soy ni el profeta ni el Cristo, no soy. ¿Quién eres tú? Dice, una voz que clama en el desierto. Eso simplemente soy. Y todos iban al Señor porque él fue lo que enseñó. Juan enseñó eso y se gozaba de ver ese fruto, de ver que la gente estaba recibiendo y estaba siguiendo al Señor. Porque dice, yo soy el amigo del esposo, yo me gozo de ver esa obra preciosa. Pablo decía, yo quiero ser copartícipe, o sea, ver ese fruto, ese resultado de lo que es el evangelio en la vida de los hombres, que la gente siga al Señor y que le sea fiel, es el gozo más grande, más grande. Pero para que eso sucediera, entonces va a poner algunos ejemplos, cómo era qué debería pasar, va a ilustrarlo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo está llamando a los corintios y está ilustrándolos con las carreras que se hacían. El estadio hablaba de una pista donde la gente corría, había unas carreras. Se habían empezado con los griegos, pero se habían hecho ya, en Corinto también se celebraban estas competencias. Y va a llevar a los corintios a que vean esa imagen que ellos conocen muy bien, y es las carreras en esa pista, en esas calles donde se hacía esta competencia. Y dice, todos corren. Los que allá salen a esas competencias, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que Pablo está fijando en la mente de los corintios, es al que gana la carrera. No está citando solamente al que corre ahí, a todos, para que en la mente de los corintios está, no, pero todos salieron a correr y bueno, uno ganó. Pablo busca que en la iglesia, en el creyente, busca la excelencia. El Hijo de Dios, el que va a hacer algo, tiene que buscar la excelencia. El ser humano tiene unas cosas que son extrañas. Y es que nosotros en algunos momentos hay mucha gente que ama el ser mediocre. El que, bueno, no, si yo no alcanzo eso, por lo menos que haga esto. Que si yo no alcancé a estudiar en tal cosa, bueno, por lo menos entonces que yo, o sea, el ser humano es conformista de alguna manera, conformista para las cosas valiosas. Porque no sé, para lo malo sí lo hace sin ningún esfuerzo. El ser humano, el pecado, lo practica sin ningún esfuerzo. Pero lo que es bueno, lo que de verdad trae bendiciones y trae resultados, no se esfuerza. No se esfuerza y se conforma simplemente. Pablo está llamando a la iglesia en Corinto
a que con esta ilustración que ha hecho de la competencia, de esa carrera atlética que se realiza allí, dice que corran porque uno se lleva el premio, dice, y ustedes deben correr de tal manera que alcancen que el premio. O sea que lo que Pablo pone en perspectiva y en la mente de los corintios es el lugar donde se suben los que tienen el galardón. No solamente estar en la carrera, no solamente, no, yo soy cristiano, yo soy de la iglesia, yo soy hijo de Dios, yo no he podido servir al Señor y ahí con una cosa. No, Pablo pone en perspectiva de que en esta competencia se puede ganar, se puede llegar al premio. Entonces, Pablo está tras la corona. Pero mire que no está pensando en él solamente, sino que está motivando a la iglesia en Corinto a que también corran y obtengan la corona, obtengan el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El versículo 25. Ellos, a la verdad, sigue con el ejemplo. Ellos, los que compiten para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Me puse a estudiar sobre esas coronas que se daban en ese tiempo. Y cuando Pablo habla de una corona corruptible es porque en realidad era así. La corona no era de oro, no era de un material que se pusiera en la cabeza del atleta, del ganador, sino era una corona de algunas ramas, en especial de laurel. El laurel era una coronita que se tejía. Los emperadores romanos, los reyes romanos usaban esa coronita de laurel. Claro, ellos la usaban esa era de piedras preciosas, tenía una cantidad de cosas, de joyas, pero era una ramita de laurel la que se colocaban aquí. El atleta común le ponían esa ramita de laurel. Fíjate que la diferencia entonces del premio allá en los competidores del primer siglo y en los de hoy. El competidor de hoy es por una corona de oro, por un premio que lo va a tener ahí guardado siempre y que lo puede ver. Lo que hicieron algunos deportistas que tenían cosas muy valiosas con las que ganaron y entonces las ofrecieron, las subastaron para tratar de ayudar. Pero allá quiere decir que la competencia en ese siglo primero donde está Pablo escribiendo, la competencia no era para conservar una corona ahí de esos atletas para tenerla, porque la corona se acababa, se marchitaba. Porque las hojas de laurel, ya en la tarde, esa corona bien tejida y bien arreglada, ya al pasar un día, 2 días, ya se había marchitado y se le caían las hojas. Pero lo grande de esos competidores era poderse subir al podio y ser galardonados. Eso era. Pablo está llamando la atención a la iglesia en Corinto a eso, a que pongan atención en cuál es el premio, en qué se debe gloriar, o sea, en alcanzar, en llegar, bendito sea el Señor. Y entonces la concentración era en subir al podio y en obtener, no en sí en el premio como tal, sino en llegar hasta allá. Pero el que compite para recibir esa corona, se abstiene. Ellos reciben una corruptible, pero nosotros, contraste, pero para nosotros hay una incorruptible. Pablo le escribe a Timoteo y dice, y también lo mismo, con la misma ilustración, le habla a Timoteo personalmente y le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea que se podía correr, pero se podía correr haciendo trampa. Y Pablo le dice a Timoteo, para recibir allá los que corren, y se suben al podio y reciben el premio, lo tienen que hacer legalmente. Legalmente. No pueden hacer trampa. Todo esto está ilustrando
que con el Señor hay que ser transparente, que con el Señor yo no me la puedo dar de inteligente y de violar cosas y de pasarme por alto lo que Dios me dice y yo voy a obtener el premio, no. Pero no hagas caso de cuentos, le dice a Timoteo también, de cuentos y de historias tontas. Ejercítate en la devoción, o sea, para la piedad, pues aunque el ejercicio del cuerpo sirva para algo, la devoción, la vida de entrega a Dios es útil para todo. Ella nos trae provecho no solamente para esta vida, sino también para la vida venidera. Eso está en 1 Timoteo 4, 7 al 8. También el apóstol Pedro dice, hablando de lo que Dios nos concedió, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que, ¿por qué era el asunto de luchar? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la perspectiva? ¿Cuál era el horizonte que Dios ponía delante del creyente? ¿Y cuál es el que nos pone ahora? Que tenemos una carrera, pero que aquí hay que luchar legalmente sin hacer trampa. O sea que aquí hay que hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros creamos que debemos hacer, porque ese es el problema. Mucha gente quiere seguir y ser salva, pero mucha gente quiere ser salva según sus propios criterios, según sus propias interpretaciones, según su propia vivencia. Pero no, Dios nos dejó una vida y en la vida de Cristo para nosotros con la que podemos llegar más allá, porque el Señor nos dice que nos va a guiar más allá de la misma muerte. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Qué está diciendo aquí en este instante? O sea que en la vida hay que tener claro para dónde voy yo. O sea que uno no puede salir despavorido corriendo y ¿para dónde vas? No, pues ahí voy. No voy para allá, ¿para dónde? O sea que nuestra vida tiene que tener meta. Por eso el que empieza el camino del Señor, si no sabe la meta, no llega. No llega. Uno tiene que saber para dónde va. Cuando Pablo escribe y dice que él corre y se pone como ejemplo, dice, yo de esta manera corro. O sea, yo tengo un objetivo claro. ¿Cuál era la gloria que él estaba buscando? Que mucha gente se convirtiera, que mucha gente pudiera vivir realmente para Dios. ¿Cuál era la gloria que él buscaba? Que mucha gente obtuviera el premio, que no corriera simplemente, que estuviera ahí entre el grupo de competencia de atletas, que no, que llegara hasta la meta. Pablo dice, yo de esa manera corro, de esa manera. Yo tengo claro qué es lo que estoy mirando. Yo sé para dónde es que voy. Cuando uno sabe para dónde va, los problemas que están en el momento, las circunstancias, no lo atrapan, no lo envuelven, no, porque es más grande nuestra convicción. La fe, aunque se pueda ver tan frágil en algún momento, que la persona diga, oiga, no sé, porque en algún momento como que siente uno como que no hay nada, pero no, eso no le puede durar a uno una semana, 15 días, un mes. Ay, hermano, es que no sé qué me está pasando, yo me siento tan débil, yo siento como que ya no quiero ni cantar ni orar. Está bien que eso te pase en un momento, pero que a usted le dure eso una semana, 15 días, un mes, usted no tiene meta, usted no tiene claro para dónde va.
Porque es normal que a uno por un día, por una situación difícil que pase, una semana, pero aún en ese momento usted seguirá agarrado del Señor y no estará diciendo, no, es que yo como que no quiero seguir más las cosas de Dios, es como que yo quiero ya renunciar mejor a esto, es que ¿para qué me ha servido esto? No, puede venirte los momentos de angustia, de ansiedad, de preocupación y de tantas cosas que pueden llegar, pero tiene clara la meta. Tiene clara la meta. Pablo lo tenía claro. Dice, todas las cosas que ha vivido se lo escribió también en las cartas a Timoteo, a Tito. Yo he vivido muchas cosas, he estado en muchas cosas, pero de todas me ha librado el Señor. De todas. Él en uno de los viajes como náufrago, dice que ya habían pensado que iban a morir. Pero él mantenía esa luz, mantenía esa confianza. Y ya pensando que iban a morir todos, ya llevaban muchos días, es más, según el relato de Hechos, habían arrojado todo lo que había en el barco, hasta los alimentos, para tratar de que la nave no se hundiera, y no habían conseguido, pero dice que una noche estando con Dios, estando en oración, el Señor le habló y lo dijo, no temas, Pablo, porque yo te he dado, no solamente te doy el privilegio de que llegues hasta allá, hasta donde vas, porque tenía una meta, presentarte ante el César, ante el gobernante del Imperio Romano, sino que también te he dado a todos los que viajan contigo, ninguno van a perecer. Pablo sabía que era ser librado, él tenía metas y sabía que con Dios era posible llegar aún en las peores circunstancias, era posible llegar. Así que Pablo dice, yo por esto golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo con esto? No está hablando Pablo en el sentido de él de ser eliminado de la salvación, o sea, de perder la salvación. Quiero dejar claro eso, porque si miramos el texto bajo el contexto, Pablo está hablando del galardón. Y Pablo lo que quiere él, porque en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, él habló de la gente, también habló del galardón ahí. En el capítulo 3 habla del premio del galardón. Habla que el crecimiento lo da Dios. Por supuesto que Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Simplemente servidores, pero que la obra la ha hecho el Señor y que cada uno recibirá galardón. Cada uno va a recibir el galardón, o sea, lo que hizo Pablo, lo que hizo Apolo, lo que hizo Cefas, cada uno va a recibir el galardón, pero que hay un solo fundamento y que el que edifica sobre ese fundamento se edifica oro, plata, piedras preciosas. Fíjate que es el mismo relato. Pablo está hablando de lo mismo, pero aquí va con otra ilustración y está hablando, allá les habla. Entonces, si alguno edifica esas cosas, pero pone 3 materiales más que son perecederos, madera, hojarasca y heno, si eso el fuego los probará. Aunque, termina diciendo, aunque sea salvo, aunque como por fuego. O sea que va a pasar a ras. Va a sacar 3. Se conforma el muchacho en la universidad y dice, ¿cuánto le falta? No, es que yo tengo un parcial, pero me falta un punto, me falta tanto, y se conforma con sacar eso, por pasar ahí raspando. Pero Pablo no es de ese tipo de personas. Pablo tiene claro que él no quiere ser descalificado, o sea, él quiere llegar a dónde. Corráis, le está diciendo a los corintios, corran de tal manera que alcancéis el premio, el galardón. Pablo está buscando eso
Y allá es donde dice, yo no quiero ser eliminado, que al final de mi competencia yo no pueda ver el galardón. No, 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 no. Yo no quiero ser descalificado. Yo quiero estar ahí y tener y gozarme, estar ahí de poder ver ese galardón. Ese galardón. Para Pablo, ¿cuál es el galardón? Ver las muchedumbres sirviéndole al Señor. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo entonces tiene como meta que golpear su cuerpo significa no vivir conforme a los deseos de la naturaleza humana. Porque dejar que la naturaleza humana, y entonces aquí en este sentido, llegar a ser eliminado también implica que alguien pueda apartarse de los caminos del Señor por darle gusto a esta naturaleza humana y dejarse llevar de las corrientes de este mundo y no luchar legítimamente, o sea, en esa competencia hacer trampa. Y usted ha visto que muchos deportistas lo sacan porque han hecho cosas ilegales. Y entonces los descalifican y les quitan el premio. Algunos que han obtenido ya el premio se lo quitan. ¿Por qué? Porque no lo hizo legalmente. Pablo entonces llama aquí a la iglesia a estar atentos de la corona del evangelio. ¿Cuál es el galardón del evangelio? Llegar hasta la meta. Teniendo en derredor nuestro nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que la Biblia llama al creyente, a la iglesia, a poner los ojos ¿dónde? En Jesús. Poner los ojos en Jesús y despojarnos de todo peso. 1 y 2, del pecado. O sea que hay cosas que nos van a privar de correr y de llegar a la meta. Sed imitadores de mí. Oiga, qué lindo como escribe Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si algo Él se metió en su vida, es imitar a Cristo, vivir como Cristo. Ese es el modelo para todo cristiano. Démosle gracias al Señor en esta mañana por la palabra. Y bueno, les invito, sigamos ahí atentos a la enseñanza. Dios mediante el día de mañana estaremos ya entraremos en el capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y seguiremos estudiando la palabra. Soberano Señor Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos de esta oportunidad grande y maravillosa que nos ha concedido, que nos das en esta hora de podernos presentar ante ti, oh Dios, dándole gracias por la palabra, dando gracias por aquellos que están oyendo, por aquellos que están siguiendo, por aquellos que su meta ya no es solamente ir a la iglesia, ser cristianos, sino aquellos que quieren verdaderamente servirle a Dios, aquellos que quieren verdaderamente ser instrumentos para Dios, aquellos que quieren ser heraldos, o sea, ejemplo para otros, un mensajero que le dé un ejemplo a otro. Eso debemos buscar en nuestra vida cristiana, ser verdaderos hijos de Dios, que le sirvamos, porque hay un galardón grande, oh Dios, hay una corona, y esa corona no es una corona de laurel, de ramas, de hojas. Esta es incorruptible, esta es corona de vida. Señor, gracias por la iglesia, por los hermanos que estamos aquí, oh Dios, para servirle, para glorificarle. Gracias, Señor, que podamos mantenernos claros en nuestra meta, puesto los ojos en Jesús.